como suele saludar en inglés, good night. Bueno, señores, estamos aquí en casica. Estoy colocando aquí tengo aquí una música muy despacito, que seguramente casi no la estéis escuchando vosotros. Así que buenas noches para todos, en el nombre de Jesucristo nuestro Dios. Bueno, deciros que me llamaba el hermano Ignacio para que estuviera hoy con vosotros, con la audiencia, para compartir la palabra. Y le dije que si no había ningún impedimento, que ahí estaba. Bueno, me ha surgido algo que me va a impedir predicar como suelo predicar yo. Me he puesto un poquito mal, pero bueno, predicaré, compartiré lo que pueda, lo que no pueda, lo dejaremos para otro día, ¿de acuerdo? Ya que no me encuentro así muy bien, pero me gusta cumplir con la palabra. Cuando hay algo que no puedo cumplir, lo digo, y es mejor ser sincero que atrevido, ¿vale? Pues, siempre que podamos cumplir, hay que cumplir. El peso de la persona se mide por la palabra, ni más ni menos. Quiero compartir una palabra, a ver si puedo, y hasta donde pueda, ¿de acuerdo? Espero que esta música que yo tengo tan despacio, la verdad es que la tengo muy despacio, espero que no esté molestando, y que si ves que molesta Ignacio, pues la quito, la apago, ¿de acuerdo? Así que ya no os paso el micro, solamente deciros que yo ya no veo el escritorio para nada. He estado mirando ahora para saber si la música molestara y me habéis dicho que no. Cuando veas que hay un grupo de gente o gente que no escucha, pues pisas tú o cualquier moderador sin problema ninguno. Bueno, vamos a ver. Ustedes saben igual que yo que somos dos materias. Creo que hace una semana aproximadamente, el hermano Ignacio me mandaba dar un saludo y que aprovechara los minutos que había, y estuve, no sé si fueron 10 o 12 minutos o 15, no recuerdo bien, hablando un poquito del ser humano. Hoy quiero escarbar un poquito dentro de la conciencia de la persona, porque últimamente escuchamos muchos mensajes que nos levantamos del banco para aplaudir, y lo importante es lo que escondemos dentro de la conciencia. Eso es mucho más importante que levantarnos y aplaudir dentro del mensaje. La Escritura habla, vamos a utilizar el capítulo 4 y el verso 12 del libro de los Hebreos. Yo tengo el terminal en la mano, no tengo ahora mismo, la Biblia la tengo ahí a otro lado, y voy a utilizar la memoria que de alguna manera el Señor me ha previsto, me ha dado por su buena y santa voluntad. Capítulo 4 y verso 12 del libro de los Hebreos. Y dice más o menos así: que su palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra
hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, parte, divide el alma y el espíritu y penetra dentro del corazón. Y discierne los pensamientos y las intenciones que llevamos ocultos dentro de él. Cuando Apolos empezó a predicar, acuérdense ustedes que Apolos viene de la librería más grande que había en aquellos tiempos. La biblioteca más compuesta que había en aquel tiempo estaba en Alejandría. Cuando Apolos tenía acceso a la librería, a la biblioteca, tomaba los tomos que había, que no eran pocos, y cuando subía al púlpito, la gente aplaudía y decían: no hay otro predicador como Apolos. El conocimiento, la inteligencia, la sabiduría que tiene este hombre. De tal manera que las palabras que él decía las tenían que buscar en diccionarios para saber lo que decían. Pero, ¿y qué ocurría? Solamente era intelectual. El mensaje de Apolos solamente podía llegar al hipotálamo de nuestra mente. He dicho que estamos compuestos de dos materias, que es la sustancia espiritual y la sustancia terrenal. La sustancia terrenal es el físico, la parte de la tierra que es el cuerpo. La sustancia espiritual, primer punto, es el espíritu y segundo es el alma. Porque lo primero es el espíritu y la parte secundaria es el alma. Porque la vida está antes que la persona. Y el espíritu es el espíritu que Dios depositó en nosotros, que era vida de Dios. Al ser vida de Dios, escuchen bien este detalle, al ser vida de Dios es eterno. Dice el libro de Eclesiastés, dice: he puesto eternidad en el corazón del hombre. Hablando del espíritu, no del corazón de carne, sino el corazón espiritual, que es el capítulo 4 y verso 12 del libro de los Hebreos. El corazón que habla el autor de los Hebreos está hablando del corazón espiritual, del espíritu, la vida, porque el corazón de carne tiene su importancia y su validez. ¿Quién ha dicho que no? El que diga que no se equivoca, porque el corazón es una de las partes motorizadas que tiene el cuerpo, para que el cuerpo, en la sangre circule, la haga circular en todo el cuerpo, y de esa manera el cuerpo pueda caminar, pueda vivir, pueda poder dormir y pueda en esta tierra poder caminar. Pero atención, estamos hablando del del corazón espiritual. Escuchen, el corazón espiritual, vamos a ir por partes. Ojalá Dios toque esta parte que se me ha dañado un poquito, que Dios quiera y toque y que este malestar, este dolor desaparezca, para que su palabra en esta noche pueda correr y que sea glorificada. El ser humano, no el animal, porque el animal no puede tener la composición espiritual que tiene el hombre. El animal tiene los órganos, igual que tiene el ser humano, la parte terrenal, pero nunca el animal tendrá la parte espiritual, porque el único que tiene la parte espiritual es el ser humano, como enseña toda la escritura bíblica. ¿Vale? Entonces, el hombre, y cuando digo hombre está incluida la mujer, estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es la parte física, la parte externa, el envoltorio, lo que esconde la vida dentro de él. Ahora, dentro de la parte espiritual tenemos dos partes. Dice el autor de los Hebreos que su palabra divide el alma y divide el espíritu. Es decir, que hay una división, porque no es lo mismo el alma que el espíritu. Jamás es lo mismo. ¿Están unidos? Sí,
¿Son inseparables? Sí. ¿Son indivisibles? Sí. Pero tengo que decir que son dos partes, unidas en la misma sustancia espiritual, pero por dos partes. El alma, que está entre el espíritu y el cuerpo, y el espíritu, que es la parte fundamental de la persona. ¿Por qué digo que es la parte fundamental de la persona? Porque cuando estábamos muertos sin delitos y pecados, lo que estaba muerto en nosotros era la parte del espíritu. Porque no he podido llegar todavía para poder explicar verdaderamente lo que es el espíritu y lo que es el alma. Porque no es lo mismo la mente que la conciencia. No es lo mismo el alma que el espíritu. Estamos hablando de la parte interna de la persona. Vamos a dejar la parte externa aparte, porque la Biblia enseña que su palabra tiene tanto poder, tiene tanta categoría, que aún puede penetrar en las coyunturas y en los tuétanos que comparten el cuerpo celular, que es la parte externa de la persona. Podemos ver y entender que cuando Dios creó, formó e hizo al hombre, lo creó con una categoría intelectual tremenda, de tal manera que nadie en toda la existencia de todos los tiempos pudo tener la inteligencia que tuvo aquel hombre llamado Adán. ¿Por qué? Porque había sido creado en santidad, vivió en santidad. Y mientras él se mantuvo en la santidad íntegra con Dios, la conciencia jamás nunca le pudo acusar. ¿Por qué? Porque la conciencia, cuando acusa, es cuando hemos cometido algún pecado. Ahora, la conciencia no está puesta en el alma. Por eso quiero y estoy separando lo que es el alma y lo que es el espíritu. La conciencia está puesta en la parte más profunda del hombre, en la parte espiritual, en la parte del espíritu. La conciencia se muere, se apaga juntamente con el espíritu si no tiene vida de Dios. Por eso el apóstol San Pablo enseña que estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero sin embargo no especifica. ¿Por qué no especifica? Porque no hace falta ser un hombre inteligente para poder entender que la parte que estaba muerta es el espíritu y la conciencia. Por eso siempre hemos dicho que ciertas personas tienen la conciencia muerta, y es que tienen la conciencia muerta porque mientras no reciban el impacto de la palabra del Espíritu de Dios, jamás la conciencia se puede despertar. La conciencia está muerta juntamente con los delitos y con los pecados, igualmente que la parte más profunda del hombre, el espíritu, pero no la alma, porque el alma es una parte y el espíritu es otra parte, porque la mente de la persona está puesta en la parte del alma. Ahí sí que ya podemos entrar en la parte del alma de la persona. En el alma, la mente está puesta en el alma. ¿Cuánta gente hay a nivel mundial? Gente con un intelecto, con un coeficiente, como el que tuvo, por ejemplo, Albert Einstein, que tenía 160 de coeficiente, gente de 200 hasta 300 de coeficiente, pero es en la parte de la mente, pero no en la parte de la conciencia y del espíritu, porque aunque tengan una mente muy desarrollada, la mente desarrollada no sirve para poder acercarse a Dios. Para poder acercarnos a Dios tiene que haber una conciencia limpia y transparente y un espíritu despierto. Por eso la gente que muere en delitos y pecados, no voy a entrar en detalle, imagínense, hagan ustedes lo que quieran, que ustedes tienen suficiente autoridad y poder y gloria, igual que el Antonio, para hacer lo que quieran con la mente, porque la mente es infinita, no tiene final la mente de la persona. Pero atención, pero hay algo entre la mente y la conciencia de la persona. Hay una vía de escape llamada la subconsciencia. Por medio de la subconsciencia que el hombre, el ser humano tenemos, es donde penetra dentro de la puerta llamada conciencia para decirle al Antonio que ha cometido un pecado. Pero claro, la mente está incapacitada si la conciencia está muerta, está dormida. Necesitamos despertar el espíritu, la mente y la conciencia para que el impacto del pecado no haga profundidad, no haga nido en la persona humana. Porque cuando el pecado sobreabunda para una parte, la persona
persona cae, queda desgajada, se tumba y cae, ya no hay nadie que lo pueda levantar. Y os llevo a un pasaje bíblico para poderos demostrar que lo que estamos predicando está textualmente escrito dentro de la palabra. Había un hombre muy amigo de Jesucristo que vivía en la ciudad de Betania, y este hombre se llamaba Lázaro. Y este hombre, dice la Escritura, que Lázaro, atención a lo que dice la palabra, estaba enfermo. Lázaro estaba enfermo, más tarde Lázaro estaba muerto y más tarde Lázaro estaba sepultado. Las tres pasos de la persona que está sin Cristo: muerto enfermo por el pecado, muerto por el pecado y sepultado por el pecado. No hay nadie que lo pueda sacar de ahí si no viene el toque del mismo Dios. ¿Dónde habéis puesto Lázaro? Señor, está podrido, ha entrado en el estado de putrefacción, no hay quien se acerque a la tumba porque ya huele. Pero tengo que deciros que Dios le dijo a Marta y a María: ¿no sabéis que yo soy Dios, que soy la resurrección y la vida, que al que cree en mí, aunque esté muerto, resucitará y vivirá? Ole, señores, tenemos que entender que lo que no puede hacer Dios, jamás el hombre podremos alcanzarlo, porque nosotros queremos perdonar lo que Dios no perdona y perdonamos lo que Dios no perdona y condenamos lo que Dios perdona. Tenemos que ser legalistas, realistas y adaptarnos a lo que tenemos escrito en la palabra, porque no podemos crecer ni madurar mientras no nos sujetemos a lo que nos enseña el poder que tiene la Escritura de la palabra, porque la Escritura dice que la palabra sirve para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que la persona haya desarrollado y que sea perfecta para la obra de Dios. Señores, no podemos tener perfección si no nos sometemos al poder que tiene la palabra. Si escuchamos el mensaje por un oído y se va por el otro, no nos sirve de nada. La palabra hay que oírla, hay que comprenderla y hay que someterse a la palabra. Si la escuchamos, no la entendemos, no nos sometemos. Pero si la entendemos perfectamente, nuestro deber es someternos a la Escritura. ¿De acuerdo? Entonces, la mente no es lo mismo que la conciencia. La mente, escuchen bien este detalle, dice el libro de Colosenses, la composición de la mente, no de la conciencia, sino de la mente. Dice que la mente de la persona se compone de tres cosas muy especiales aquí en la tierra: conocimiento, inteligencia y sabiduría. Las tres cosas que forman la mente de la persona, el estado mental, el intelecto, la capacidad intelectual de la persona se compone de estas tres partes: conocimiento, inteligencia y sabiduría. Claro, podemos entender, escuchen bien, que una persona que no ha ido a la escuela, que no ha aprendido a leer, que no ha aprendido a escribir, es imposible que tenga el conocimiento que tiene una persona que ha ido a la escuela, que ha aprendido a leer, que ha ido a la universidad, quizás que has elegido una carrera. Es imposible que el Antonio, que no ha ido a la escuela, es imposible que sepa como esta persona que ha desarrollado en el conocimiento intelectual. Es muy imposible. Nos queremos poner al pie de aquel. Los alumnos queremos ser maestros cuando debemos de estar a los pies de Gamaliel, para que cuando salgamos al púlpito a predicar, la gente pueda decir que hemos venido de una escuela, pero que entendemos por medio de la palabra que lo que estamos predicando es auténtico y es verdadero. Por eso tengo que desarrollar en esta noche el poder que tiene la mente de la persona, para poder entender que no es lo mismo la mente que la conciencia de la persona, porque la mente puede ser una persona muy intelectual, una persona con un conocimiento terrible, una persona inteligente, intachable, con una sabiduría
que no haya quien lo pueda alcanzar, pero puede estar corrompido internamente por medio de la conciencia, porque la conciencia es el filtro que frena el pecado para que no pueda pudrir la vida espiritual. Es la conciencia. Por eso, cuando aquel rey, que ustedes conocen igual que el Antonio, que había cometido aquel terrible pecado que había cometido con aquel hombre llamado Urías el Eteo, que le había robado la única corderita que tenía, aquel hombre sufrió las consecuencias. Por eso en el capítulo 32 del libro de los Salmos, él lo dice, lo declara: mientras callé aquel pecado que había cometido, la conciencia me acusaba de noche y de día. Pero él también nos da la solución y nos dice: ¿cómo es que te has podido desprender de aquel sentimiento de culpabilidad? Declarándole a Dios lo que he cometido. Señores, tenemos que declarar a Dios el pecado que hemos cometido. Pero atención, la persona inconversa está totalmente incapacitada para declararle a Dios lo que ha cometido, porque no se reconoce como una persona pecadora. Es imposible pedirle a Dios perdón si no reconozco el pecado que he cometido. ¿Cómo van a ser los inconversos capaces de pedirle a Dios perdón reconociendo el pecado si la conciencia la tienen podrida, corrompida por medio del pecado que hay aquí en esta tierra? Recuérdense este hombre que hace unos años tenía 2 criaturas, 2 hijos. Salió por todos los medios de comunicación, tenía la conciencia corrompida porque estaba poseído hasta lo máximo. Fue este hombre llamado José Bretón que quemó a las 2 criaturas siendo hijas de él, hijos de él. Hermanos, ¿dónde está la conciencia de la persona? Cuando la conciencia está corrompida, la mente está corrompida y el alma está en pecado. Mientras la conciencia no esté limpia, no esté sana, la conciencia no la mantengamos clara en la presencia de Dios, el alma está sufriendo los dolores que ha compartido por medio del pecado, porque no es el cuerpo solamente el que participa del pecado, sino que es por medio del alma el que le permite al cuerpo que cometa tal pecado, porque el alma desea participar del placer que produce el pecado. Pero claro, en la persona creyente es imposible que el pecado pueda producir alegría, gusto, sabor. No, porque estamos diciendo que nosotros hemos sido liberados de la maldición del pecado. Dice el apóstol San Pablo que el pecado se ha muerto cuando hemos recibido a Cristo en el corazón. Claro, no está hablando de que ya no hemos pecado más, porque si no hemos pecado más, Dios nos traslada como trasladó a Elías y también trasladó a Enoc. Claro, pero como seguimos siendo pecadores por la naturaleza caída, adánica, que la llevamos en las entrañas, que no hay nadie que nos pueda librar de ella. Claro, San Pablo enseña perfectamente en el libro de Gálatas que nosotros somos los que tenemos que convertirnos. Escuchen bien, un detalle que estamos hartos de escucharlo, que estamos equivocados. Cuando viene una persona que no tiene a Dios, viene al culto, le hemos pedido la confesión, hemos orado por él, aceptado al Señor, salimos a la calle y ya estamos diciendo: es que ha venido fulano al culto y se ha convertido. Eso es una equivocación, porque nadie se convierte por la oración. La conversión viene por la persona. Dice San Pablo, no lo creéis, escuchar, coger la Biblia, leer el capítulo 5 del libro de Gálatas, donde dice: ahora que vosotros que habéis nacido de nuevo, ahora ya sois templo, sois de Cristo, pero ahora os tenéis que convertir. ¿Y qué es lo que tenemos que convertir? Cojan la lista, que yo estoy hablando de memoria, y si me equivoco me rectificáis. Adulterio, fornicación, lascivia, lujuria, orgías, pleitos, celos, iras, contienda, inimistad, odio, rencor. Todo eso lo tenemos que hacer morir nosotros. Todo eso lo tenemos que hacer morir nosotros por medio de la conversión. Si no hay una conversión, todo esto permanece en nosotros. Lo digo así, lo deletreo, para que quede bien claro que la persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene a Dios, su alma, su espíritu, su conciencia, su mente está
perdida en los delitos y en los pecados. Y no lo dice el Antonio, no lo dice los hermanos ministerios, lo dice la palabra, que la persona que no tiene a Cristo, dice la Escritura, que está muerta en delitos y pecado. Eso está escrito y no lo podemos borrar. Y escuchen bien, audiencia, ovejitas del Señor. Creo que va siendo hora de que sostengamos que predicar la palabra tal como está escrita. No a rodear para no, que muchas veces decimos, es que tengo miedo de hacer daño y no quiero predicar esto porque a lo mejor la gente no lo recibe. Escuchen bien, ovejitas del Señor. Tenéis que tener una mente y una conciencia muy despierta para recibir la palabra del Cristo de gloria, porque Él no andaba por las ramas, de tal manera que cuando predicaba, venían los fariseos, los judíos, los romanos, y hacía que rechinaran los dientes. Ese es el poder que tiene la sabiduría y la palabra. Por eso, la mente de la persona es el conocimiento, es la inteligencia y es la sabiduría. Vemos a nivel mundial que hay gente que ha desarrollado una mente, una inteligencia sobrenatural, pero no les sirve de nada, porque tú y yo, sin ir a la universidad, sin ir a grandes colegios, sin ir a la Universidad Complutense de Madrid, yo la tengo aquí en Santiago, que es una de las famosas de España, la Universidad de Santiago, no tuve acceso, no pude conseguir que yo quería ir a una universidad que estaba mucho más lejos, no pude, por problemas no pude, no voy a dar explicaciones, pero que mi deseo era entrar en la universidad, pero no pude. Pero ¿y qué adelantaba entrar en la universidad si mi alma estaba perdida? ¿Tenía una inteligencia? Sí. ¿Tenía una sabiduría? Sí. ¿Tenía un conocimiento? Sí, pero no me sirven de nada, porque la conciencia está muerta en delitos y pecados. Por mucho conocimiento que alcance la persona intelectualmente, si no despierta el espíritu y la conciencia, la persona está muerta en delitos y pecados. Por lo tanto, cuando aquel hombre llamado Apolos, está escrito en la palabra, predicaba sin espíritu. Predicaba con conocimiento, con inteligencia y con sabiduría, pero no predicaba con la unción del Espíritu, porque la unción del Espíritu solamente habita en aquella gente que se ha quebrantado, que ha nacido de nuevo, porque si no hay un quebrantamiento externo, no hay una liberación interna. Para que nuestro espíritu sea liberado, tiene que haber un quebrantamiento externo para que luego salga fuera lo que llevamos dentro. Por eso, el autor de los Hebreos enseña que la palabra que llega primeramente abarca la parte física, porque el físico, ustedes saben lo que es el físico. ¿Saben? El físico es el cuerpo. ¿Y saben ustedes que el cuerpo lo tenemos que convertir? Ah, es que no lo sabía. Bueno, pues ahora ya lo sabes. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es santo? ¿No sabéis que vuestro cuerpo ha sido comprado? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? ¿No sabéis que vuestro cuerpo ya no es vuestro, sino que le pertenece a Cristo? Por lo tanto, el físico lo tenemos que convertir. No podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos viene en gana porque no es nuestro, ha sido comprado con la sangre, dice San Pablo, y es santo. Por eso tenemos que convertir el cuerpo, el alma y el espíritu, que no tengo suficientes horas para poder impartir todo lo que estoy hablando, pero que el cuerpo es una de las tres partes que nosotros debemos, como dice San Pablo, golpear el cuerpo cada día, cada mañana. Cada vez que el cuerpo se levanta hay que golpearlo. Y no es golpearlo con una vara, hay que golpearle donde le duele, porque el cuerpo pide, pero el alma es el que le permite. Pero claro, el alma por sí sola
está independizada del espíritu. Cuando el espíritu y la conciencia están muertos, el espíritu es el que reina, el alma, perdón, es la que reina en la persona. Y cuando el alma reina por medio de la capacidad intelectual, así es el desarrollo que tiene físicamente y corporalmente. Claro, el cuerpo pide y el alma desea y le deja al cuerpo, el cuerpo pide y el alma le deja que participe de todo. Pero atención, cuando hemos nacido de nuevo, que la conciencia y el espíritu están muertos sin delitos y pecados, ahora el alma ya no puede dirigirse por sí sola, ni reina el conocimiento, ni reina la inteligencia, ni reina la sabiduría en el creyente. Ahora lo que reina es la conciencia de la persona. Es malo tener conocimiento, es malo tener inteligencia, es malo tener sabiduría. El que diga que sí que es malo, que saber tanto es malo, se equivoca. La Biblia enseña que por falta de conocimiento se perdía el pueblo. Ahora díganme ustedes si es malo saber. La Biblia enseña que el saber no ocupa lugar. Por lo tanto, ahora reina el espíritu por mediación de la conciencia. Cuando cometemos un pecado, no que vivimos en una vida de pecado, porque la persona que viva en una vida de pecado, que me perdone la persona y que me perdone Dios, pero esa persona no ha nacido de nuevo. No lo creen, cojan la Biblia. La primera epístola y el capítulo 5 del libro de Juan enseña que la persona que no ha nacido de nuevo vive en una práctica de pecado. Entonces, si lo dice la Escritura, que la persona que no tiene a Dios vive en una práctica de pecado, ya no es para el creyente, porque el creyente que ha nacido de nuevo no vive en una práctica de pecado. La práctica de pecado es que está continuamente cometiendo pecado. Y no pide perdón ni se arrepiente. Claro, no puede pedir perdón y arrepentirse porque no ha nacido de nuevo. Pero la gente que ha nacido de nuevo, cuando cometemos un pecado, nos escondemos en el último rincón para que nadie nos vea, que no nos escuche nadie, pero que nos vea y nos escuche Dios, confesándole lo que hemos cometido, lo que hemos dicho, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos imaginado. Porque entendemos que no podemos vivir una vida escondida, refugiada en el pecado, porque ya no va con nosotros, porque no vivimos empedernidos en el pecado, porque Cristo ha pagado todo el pecado del Antonio, del hermano Ignacio, del Harry, de todos los obreros que estáis ahí conectados. Ha pagado Cristo el pecado por nosotros en la cruz. ¿Quién sois vosotros para apuntarnos de los dichos del pasado cuando Cristo me ha perdonado? No se os ocurra decir que el Antonio era, que el Antonio es, porque estamos invalidando la muerte del Cordero. Porque si decimos que seguimos siendo las mismas personas, es que no vivimos una vida nueva. Y San Pablo enseña que la persona que ha nacido de nuevo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, pero tú y yo las traemos a flote, las restregamos y las recordamos, porque estamos creados de una materia muy floja, muy baja, y tenemos una mente muy carnal y no vivimos en una vida espiritual. Porque la Biblia enseña que los que hemos nacido de nuevo, dice la Escritura, el rey Salomón enseña que sabía más que yo, dice que los que cubrimos las faltas, dice más o menos, porque estoy utilizando la memoria y ya muchas veces me falla. Dice, los que cubren las faltas buscan la amistad, mas aquellos que las divulgan apartan a los amigos. Entonces podemos ver, hermanos, que dentro de nuestra misión, dice el apóstol San Pablo, que hay, y que no se asuste nadie, ¿vale? Pero hay falsos hermanos. Dice, estuve en peligro, señores, que los falsos hermanos
buscan peligros para otros hermanos, porque como no llegan, no alcanzan, la envidia les come. Hay una envidia que es como la carcoma, como aquella envidia que carcomía a Caín por dentro, porque cuando Abel hacía el culto caía la gloria de Dios, pero que cuando subía Caín a ministrar, Dios se marchaba del culto. Y por eso tengo que decir que hay una envidia mala. Por eso el apóstol San Pablo dijo: cuidaros de los falsos hermanos que hay dentro de las iglesias. Señores, que no se equivoca la Escritura. Me equivocaré yo, pero nunca la Biblia se puede equivocar, porque el único director y escritor ha sido Cristo, el Espíritu Santo por excelencia. Si la Biblia se equivoca, Dios se equivoca, y entonces no es Dios, porque Dios no se puede equivocar, ya que Dios es omnisciente, que lo sabe todo, que lo puede todo y que conoce todo. Por eso, hermanos, en esta noche tenemos que entender un detalle muy importante, que no es lo mismo la mente que la conciencia, porque la mente puede ser una mente muy privilegiada, pero tener una conciencia corrompida por el pecado. Entonces es más sano tener una mente más riquítica y una conciencia limpia y sanada por la sangre del Cordero. Es más importante. Ahí va una bomba, agarraros fuerte. Es más limpio, es mejor ser limpio que ser grande. Es mejor ser limpio que ser grande. Ser grande, mucha gente lucha por el puesto. Nunca se preocupen ustedes por el puesto, porque el que da el puesto y el que lo quita es el Señor. Ya nos pondrá Él en el puesto que verdaderamente nos toca ocupar. Nuestro deber es acompañar la palabra en todo momento, que no se aparte de nuestro cuello, dice el rey Salomón, la sabiduría, porque dentro del estado de la sabiduría, ahí hay un desarrollo espiritual. Claro, mientras la persona es carnal, es física, es una persona no creyente, el desarrollo puede ser un desarrollo terrible, pero nunca espiritual. Pero cuando hemos nacido de nuevo, la Biblia enseña 3 cosas muy importantes. Escuchen bien. Dice que había un problema eclesiástico en la iglesia primitiva, en Jerusalén. Y sale el apóstol San Pablo y dice: elegir a 7 varones de entre vosotros, que tengan llenos del Espíritu Santo, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Así es, correlativamente es buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y luego hay una sabiduría que es espiritual, no es la sabiduría carnal, porque podríamos decir que es astucia. Pero sin embargo aprendí una palabra de un hombre llamado Sócrates, y dijo Sócrates: la felicidad de una persona es la prudencia. Y dentro de la sabiduría espiritual está la palabra prudencia. No astuto, porque esa palabra no está bien. La palabra correcta es la palabra prudente. Un hombre prudente, una mujer prudente, una persona con prudencia, que no juzga a la ligera, que no hace el juicio a la ligera y ya juzgado. No, porque luego lo piensa y ha dicho: esto no lo he hecho bien, esto no lo he dicho bien. Por eso es que la prudencia forma parte de la inteligencia, la sabiduría espiritual, no carnal. La conciencia es la que nos aleja del peligro del pecado. Cuando estamos deslizando nuestros pies, la conciencia sale a nuestro encuentro y nos avisa: peligro, que vas a resbalar y te puedes caer. Ay, Padre mío. Pero hay gente que les da igual resbalar, caer y luego volverse a levantar, volverse a ensuciar. Les da igual. Por poco resbalan mis pies, viendo la arrogancia de las personas injustas, inicuas. Por eso, hermanos, tenemos que tener la conciencia limpia y despierta para que lo que hay en esta tierra no se adueñe de nosotros. Porque si la conciencia se duerme, ¿recuerdan ustedes aquel cuento de la Bella Durmiente?
aquella bella, que era bella, que el príncipe se marchó muy lejos, vivir a una tierra lejana, y aquella mujer cayó en un estado de coma, hasta que el príncipe no vino, que tardó tiempo en venir, y le dio el beso para que aquella bella princesa pudiera despertar. Mientras la palabra de Cristo no despierte nuestras conciencias, sigue muerta en delito y pecado. Tenemos que predicar la palabra, señores, es hora ya, que nos dejemos de cuento, que no andamos jugando con la palabra, pero que sí muchas veces no hemos querido predicar lo que Dios nos ha dado y ha revelado por miedo, por precaución, no lo sé. Pero yo creo, hermanas, ovejitas de Dios, es hora que cuando venga un siervo y les enseñe una palabra, que venga corrigiendo, que venga radurguillendo, que venga enseñando, que venga instruyendo en justicia, recibirlo, porque es la palabra bíblica, no la palabra de un cuento, que sale de un cuento de ciencia ficción, como es Julio Verne, Alejandro Dumas, como queramos decir. No, la Escritura tiene suficiente poder por sí sola para poder enseñarnos todo lo que tenemos que hacer, vivir y convivir aquí en esta tierra. No sé el tiempo que ya llevo ya, son en mi teléfono las 10:20, así que creo, estoy mirando aquí, así que creo que lo voy a ir dejando por aquí, porque la verdad que ya me ha costado un poquito, pero bueno, he podido seguir hasta aquí. No se olviden que no es lo mismo la mente que está puesta en el alma que la conciencia que está puesta en el espíritu. Es más importante la conciencia despierta y limpia que todo el conocimiento carnal que queramos aquí en esta tierra. Porque el conocimiento carnal nunca jamás te va a salvar. La conciencia limpia y despierta te va a frenar de cometer tal dicho o tal pecado. Espero haberos hecho bien y que hayáis viajado dentro de lo que es la parte mental de la persona. Un abrazo y que Dios les siga bendiciendo. Adelante, compañeros.